Ya se sabe dónde se va a disputar el Mundial de 2030 y no va a ser en un país, no va a ser una candidatura, han ganado casi todas. Vamos a explicarlo en este vídeo porque creo que es muy importante que todas y todos tengamos en cuenta cómo ha sucedido, qué se ha decidido y dónde se va a jugar un Mundial de 2030 que va a contar, ojo, y estas son cifras ya confirmadas, oficiales, va a estar en 3 continentes europeos por primera vez en la historia de los mundiales, va a tener 6 países como sedes, aunque la principal va a ser España junto con un poco Marruecos y Portugal, pero la principal es España. Va a haber partidos en Uruguay, en Paraguay y en Argentina. Y hay mucha gente que dice, ¿qué narices ha pasado? Ahora lo contamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Sí, es un vídeo en el cual vamos a explicar qué ha pasado, cómo se va a desarrollar y sobre todo dónde se va a desarrollar y en qué condiciones ese Mundial de 2030 que ya es oficial. Ha ganado España como candidatura principal, pero ha tenido que repartir con hasta otros 5 países, lo cual ha dejado muchas críticas en estas primeras horas posterior al anuncio oficial por parte de la FIFA y otros aplausos. Y aquí precisamente vamos a contar un poco, al igual que ya hemos adelantado en mi Telegram, en qué va a consistir y cómo ha sido el tema de las votaciones y demás en una cita Copa Mundial de 2030 que obviamente no va a dejar a nadie indiferente, ¿vale? Lo primero, 2030, y esto es información que nos llega directamente desde la FIFA, es el centenario de los mundiales. Por tanto, FIFA ha declarado que quiere hacer el mundial de mundiales, que no tenía por qué ser solo en un sitio, ni tampoco acotarlo a tan solo un territorio geográfico específico. De ahí que haya sido una candidatura bastante más coral de lo que mucha gente pensábamos, ¿vale? Va a disputarse en 3 continentes: Europa, América y África. Esto es algo muy novedoso porque es la primera vez en la historia que esto ocurre en todos los mundiales habidos y por haber. Insistimos, Europa, América y África. 3 continentes por primera vez en la historia. Serán 6 los países que formen parte de este Mundial de 2030. España, sede principal, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. Cuidado con esto, 6 países, 3 continentes por primera vez en la historia de los mundiales, con esa vitola o bajo ese eslogan y ese paraguas de la FIFA de querer hacer en el 100 aniversario o primer centenario de los mundiales algo muy, muy coral y obviamente algo, más allá de coral, multinacional. Antes de nada, los 6 países que van a ser sede, es decir, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal, Marruecos y España, van a clasificarse, sus selecciones se van a clasificar directamente para ese mundial sin tener que hacer fase previa de eliminatorias, etcétera. Es la primera vez también en la historia que 6 combinados van a entrar ahí by the face. Eso lo importante. Y aquí precisamente está lo que mucha gente se está preguntando. Vale, 6 países, 3 continentes, pero Rodri, cuéntanos, Rodri, ¿cómo va a ser el reparto? Porque claro, se va a ver, por ejemplo, una selección que en medio de la fase de grupos vaya a tener que ir de España a Argentina o de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Marruecos, de Marruecos a Portugal. No. Bueno, no, entre comillas. Y ahora entenderéis un poco cuál es el reparto, ¿vale? Uruguay va a tener el partido inaugural, en el cual uno de los contendientes va a ser la propia selección celeste. Es decir, que Uruguay tendrá el primer partido, se lo roba a España, que en teoría era el quien iba a tener el partido inaugural, y lo tiene Uruguay. Y entonces, en ese primer partido inaugural, Uruguay va a ser local. Por lo cual, la afición, si sois celestes, uruguayos, o si sois uruguayos que viven en la diáspora, digamos, podéis viajar hasta Uruguay para ver a vuestra selección jugar el primer partido, que todavía obviamente no se sabe contra quién lo va a disputar. Pero ese primer partido inaugural se lo queda Uruguay. Argentina va a tener y a albergar el primer partido del albiceleste, por lo cual todos los argentinos van a poder celebrar y ver in situ a la que fue campeona del mundo en 2022. Obviamente ya no será la campeona del mundo vigente en 2030. O sí, veremos a ver, pero el primer partido de la albiceleste se va a disputar también en Argentina. Y diréis, oye, ¿y en Paraguay? Pues en Paraguay lo mismo. Es decir, el primer partido de Paraguay se va a disputar también en tierras paraguayas. Por lo cual, Uruguay, Argentina y Paraguay van a tener cada una un partido que será el partido inaugural con presencia de su selección nacional en esos territorios, ¿vale? Argentina juega en Argentina, Uruguay en Uruguay y Paraguay en Paraguay, y a partir de ahí ya tendrán que viajar a Europa. Eso por la parte de Latinoamérica. El reparto en el resto de sedes
será la siguiente. Marruecos, todavía pendiente, 4 o 5 sedes. Cuidado, 4 o 5 sedes. Portugal, 3 sedes. Y España, en torno a 10 sedes, incluida la final. Esto es un poco la información principal, ¿vale? Lo que ha comentado y anunciado la FIFA y también Alejandro Domínguez a través de sus respectivos canales oficiales. Vamos con insiders, con intrahistorias que creo que son muy interesantes. La primera de ellas ya os la dije, y es decir, el hecho de que la FIFA quiere que sea algo multinacional, plurinacional, que no se limite tan solo a un propio territorio, sino que sea algo mucho más plural, ya que es el centenario de los mundiales. Lo segundo, más insiders, los vaivenes de España. España ha pasado de tener la candidatura ibérica solo con Portugal a incluir a Marruecos, luego a quitar a Marruecos, luego a incluir a Ucrania y luego a meter, además de Ucrania, Portugal, España, Ucrania y de nuevo Marruecos. Ucrania se ha caído y al final se quedan Portugal, Marruecos y España como candidatura, entre comillas, ibérica. Y es cierto que ha habido momentos muy complicados de la candidatura, sobre todo de España, que era quien lideraba esta candidatura, por el hecho de que en los últimos tiempos, sobre todo, el affair de Rubiales con Jenny Hermoso, pues ha dejado muy por los suelos al entorno federativo español, que aún así ha seguido siendo el motor en los últimos años, y esto creo que es de recibo admitirlo, de esta candidatura que finalmente ha sido la que más sedes tiene, porque España tiene en torno a 10 sedes. Hay una cosa muy importante, que esto tiene que ser todo votado y ratificado en un congreso anual de la FIFA la próxima temporada, pero si ya se anuncia, se da por hecho que va a tener el apoyo sin ningún tipo de fisura de absolutamente todas las naciones. El tema. Había, obviamente, varias opciones muy fuertes, como por ejemplo Arabia Saudí. En el momento en el que Marruecos entra finalmente en la candidatura ibérica, la de España y Portugal, Arabia Saudí se cae automáticamente porque se interpreta a nivel internacional que Fawzi Lekja, que es el presidente de Marruecos, tiene muchísimo peso a nivel africano y hace que Arabia Saudí se pueda caer. También es cierto que a pesar de los vaivenes por culpa de Rubiales y sus chapuzas, la fuerza que ha tenido Fernando Gómez, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ha sido también muy importante en que todo esto llegara a buen puerto. Y obviamente, aparte de la candidatura de Arabia Saudí, estaba la candidatura de Uruguay y Latinoamérica, que se cae un poco, pero no del todo, y de esa forma Gianni Infantino consigue tener contentos, aunque no sea en su plenitud, a las naciones de Latinoamérica, tiene contentos a las naciones europeas y obviamente tiene una presencia muy importante con Marruecos en el continente africano. Son los insiders más o menos que estamos recibiendo, además, en la grabación de este vídeo, de forma casi inmediata. Mientras estamos grabando estamos recibiendo todavía información, pero está claro que es la primera vez en la historia que algo tan fuerte, algo tan grande ocurre. También es cierto que hay que tener un poco en cuenta que no es la primera vez que esto en una gran cita, ya no solo a nivel mundial, ocurre, porque recordemos que el Mundial de 2026 se disputa en México y, bueno, Norteamérica, al final es Norteamérica, no solo en un país. La Eurocopa no recuerdo ahora mismo, de 2020, se disputó en varias naciones en Europa, diciendo, un invento de Platini, que era una, digamos, Eurocopa plurinacional, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya sabéis cómo va el tema, ya sabéis cómo se puede desarrollar, pero lo que está claro es que no sé si sois uruguayos, argentinos o paraguayos. ¿Qué pensáis? Me interesa muchísimo vuestra opinión. Eso empezando por ahí. Segundo, si sois españoles, portugueses o marroquíes, que hay un poco de todo también en este canal, también me gustaría saber vuestra opinión. Lo que está claro, y esto es una información que ya os digo, a 2030 Leo Messi no llega. No podemos, bueno, igual sí que podríamos criogenizarle, meterle en una cápsula de hielo y aguantar hasta 2030 para que pueda jugar ese partido inaugural, que sería muy bonito a nivel de homenaje con Argentina. Doy por hecho que en Buenos Aires, veremos a ver, porque las sedes sí que es cierto que todavía no se saben. De hecho, aquí en España hay muchas sedes que son candidatas a albergar esos partidos que puede haber aquí en España, pero todavía no están confirmadas, al igual que tampoco están confirmadas todavía esas sedes de América, por lo menos a la hora en la que estamos grabando todo esto. Doy por hecho que en Uruguay se va a jugar en Montevideo, en Paraguay en Asunción y en Argentina en Buenos Aires. Doy por hecho eso, pero ya sabéis cómo va el tema, que por si acaso esto no lo consideramos información, y sí el resto de la explicación que os estamos dando sobre este Mundial Copa del Mundo 2030,
que ha sido una sorpresa para absolutamente todo el mundo, ha dado muchísimas idas y venidas y creo que al final, no sé si de alguna forma intenta contentar a todos o a todas, pero por lo menos esta es la información de cómo funciona y cómo se va a desarrollar ese Mundial de 2030. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Suscribíos, comentad, activad notificaciones, aquí abajo ya sabéis que tenéis la cajita de descripción y a ver qué tal sale. Besitos y disfrutad.